El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente aquí con la consulta virtual en neurología con el tema de preguntas y respuestas en polineuropatía diabética. ¿Por qué seguimos con este tema? Porque han seguido bastantes dudas en preguntas en redes sociales y que no queremos que nos escape ninguna de ellas, ¿verdad? Para responderlas. Porque en México tenemos una gran cantidad de pacientes que tienen diabetes mellitus y que queremos cuidar la salud de nuestros pacientes y si se complica con una neuropatía diabética, saber cómo tratarlas. La pregunta que me hacen eh, es, ¿tiene tratamiento específico la neuropatía diabética? Sí. Obviamente el control de las glicemias con un paciente que está con diabetes mellitus en descontrol es el mejor control, el mejor tratamiento para que ya no se vuelva a hacer más daño. Pero ¿qué pasa con el daño que ya quedó? ¿Se puede restaurar el nervio periférico? Sí. El nervio periférico es como un cable, ¿sí? Es el que manda la información de nuestro cerebro a nuestros músculos para movernos o de nuestra piel hacia el cerebro para mandar información de nuestro medio ambiente. Esos cables en los pacientes con diabetes mellitus en descontrol se empiezan a descarapelar. Entonces empiezan a mandar señales de alerta como en forma de dolor, dolores, piquetes, molestias, frío, calor o alteraciones en la sudoración. Pero los síntomas iniciales, ¿sí? Con los pacientes se pueden controlar sin que haya todavía ninguna alteración con el simple control de la diabetes mellitus. Bueno, con el control de la diabetes mellitus, porque no es simple, es difícil. Pero ya teniendo las alteraciones y que estos sean secuelas de una diabetes mellitus en mal control, hay un tratamiento específico con el ácido tióctico o tioctásico, o también conocido como ácido alfa lipoico. En los pacientes que tienen diabetes mellitus en descontrol, irónicamente las células que van a mantener un nervio adecuado, una transmisión adecuada al nervio periférico, se empiezan a morir. Porque no tienen glucosa, no tienen azúcar en sus células. Acuérdense lo que habíamos platicado anteriormente, la diabetes mellitus es ironía, porque tenemos mucho azúcar, pero en la arteria, en la vena, pero no hay azúcar que entre a las células y las células necesitan azúcar, obviamente glucosa, ¿sí? Para que puedan funcionar. Es como un carro, el carro no funciona con alcohol ni agua, solamente gasolina de 89 a 93 octanos, no más. Le puedes poner gasolina de 50 octanos y no va a funcionar. Nuestro cuerpo igual. Puedes tener fructosa, galactosa, manosa, muchas glucosas, muchos distintos carbohidratos y no funciona. Solamente con glucosa va a funcionar. Entonces, si tú tienes, irónicamente, mucho azúcar, porque te la mides y traes 180, pero tus células no tienen. Y esas, al no tener tus células, esa glucosa se empiezan a comer a sí mismas y se empiezan a descarapelar. Y ese descarapelamiento de los nervios, que se llama desmielinización, es lo que hace tu daño. Dices, entonces, ¿cómo actúa ahí el ácido alfa lipoico? Para controlarme, ¿sí? ¿Existe en el mercado local? Sí, existe ya en México este medicamento. ¿Cómo actúa? Hace que se inhiba una enzima que lo que hace es que se empiece a carcomer el mismo cuerpo y empieza a formar que no tengan productos de desecho malos que se llaman grupo de los polioles o de los alcoholes. El cuerpo humano, al momento que empieza a carcomerse por él mismo porque no tiene azúcar, empieza a hacer otros productos de desecho, excepto las células que van a tener mielina. Ese recubrimiento como si fuera un plástico de los cables, son las únicas células del cuerpo que van a tener otra forma para agarrar la energía que no va a provenir de la glucosa porque no hay glucosa dentro de las células en pacientes con diabetes en descontrol y va a formar alcohol y del alcohol va a formar formaldehído y el formaldehído es veneno para nuestro cuerpo, entonces se daña más. No solamente es un daño inicial, sino se daña y se sigue dañando y dañando y viene el daño y puede perpetuarlo o dejar secuelas. Entonces, este medicamento lo que hace es inhibir esta vía de los polioles, perdón, y hacer que no se empiece a hacer más formación de formaldehído, que es un veneno, y no daña más o perpetúa el daño en pacientes con esta neuropatía y empiezan a mejorar. Obviamente,
junto con control glicémico, porque un paciente que tiene 200 de glucosa en ayuno y al rato tiene 250, pues no tiene control, no hay control. Necesitamos primero controlar al paciente, pero también darle el medicamento que es el ácido tióctico, tioctásico o alfa-lipoico, dependiendo de dónde lo puedan encontrar. Me preguntan también, tengo a mi papá que tiene neuropatía diabética. ¿Mejoró con medicamento, doctor? ¿Puede volver a darle? Obviamente sí. Este es algo dinámico. Si el paciente se controla bien, pero como ocurre con muchas personas, se aburre de tantos medicamentos, se aburre de un control estricto de la dieta y empieza a comer lo que sea otra vez, empieza a dañarse y vuelve a tener datos de neuropatía diabética. Entonces la neuropatía diabética puede ondular dependiendo de qué tanto control glicémico tengamos. Entonces, ser muy estrictos, pero también creativos y también tener una comprensión de los pacientes que tienen diabetes mellitus, cómo tratar de ayudarlos para que ellos cada vez tengan un mejor control dietético. En México nos encanta comer y eso es algo malo, pero tenemos que hacer algo para controlar a nuestros pacientes como tal. Entonces, puedes volver a tener neuropatía diabética si te descontrolas todas las veces que sean posibles. Pero el control adecuado a largo plazo de la diabetes es lo que va a hacer que tú ya no tengas ese riesgo de tener otra vez neuropatía diabética. Me preguntan también, doctor, mi papá, porque ella me estaba comentando el caso de su papá, es de Guerrero, que tuvo la neuropatía diabética, pero ya no movió una pierna y ya no la pudo mover. Le pregunté que si tenía buen control de la glucosa y dice, no, mi papá tiene mal control, o sea, come lo que sea, andamos batallando, a veces sí se controla, a veces no se controla, que es el cuento de muchos mexicanos, y que al final de cuentas ya la pierna ya no la pudo mover. ¿La podrá mover? Nosotros tenemos que hacer un estudio muy especial al paciente que se llama electromiografía de velocidad de conducción nerviosa, que es saber cada uno de los cables de su cuerpo, o sea, los nervios periféricos, si tienen o no un paso de corriente eléctrica para saber si ese cable está normal o no. Entonces, por ejemplo, en el brazo ponemos un electrodo de estímulo y uno de registro y vemos la velocidad de la transmisión nerviosa y también vemos el potencial de acción nerviosa. Si nosotros le metemos 5 amperes, pues acá debemos de registrar 5 amperes. En dado caso que los pacientes tengan alteraciones y metamos 5 amperes, pero acá se meten 2 amperes o 1 o menos, quiere decir que la cantidad de fibras nerviosas fueron muriéndose a largo plazo. Entonces eso es irreversible. Dicen, es que no hay cosa que hacer, doctor, ¿le puedo dar otro medicamento? No. ¿A poco la neuropatía diabética puede hacer que el paciente ya no camine? Sí. Sí puede hacerlo si tiene un descontrol a largo plazo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en los pacientes para evitar que vengan alteraciones a largo plazo con secuelas. Oye, doctor, me dicen otros pacientes, yo he leído que hay otros medicamentos como benfotiamina que también ayudan. Y sí, tiene razón. El único medicamento aprobado en el mundo, sí, el nombre comercial Tioctacid, el nombre que es genérico es ácido alfa-lipoico o ácido tióctico o tioctásico. Pero hay otro medicamento que es un derivado análogo de la tiamina, que se llama benfotiamina, es una forma activa y en altas dosis, y que también ha ayudado a cambiar la fisiopatología del daño por la vía de los polioles, y que hace que el paciente tenga un mejor control de su neuropatía diabética. Entonces, se ha intentado hacer estudios nuevos donde se controlen estos dos medicamentos para ver si hay una mejoría más significativa, y los estudios preliminares e iniciales nos han dicho que sí. Todavía no lo tenemos en el mercado porque necesitamos otro estudio que se está corriendo actualmente para que podamos decir a todos nuestros pacientes que sí funciona esta combinación de estos dos medicamentos, pero por el momento solamente está indicado y aprobado el ácido tióctico, pero yo creo que a futuro la benfotiamina también se va a aprobar para el tratamiento de neuropatías diabéticas. Me preguntan también que en pacientes con neuropatía diabética, ¿pueden tener también problemas cardíacos o de otra parte? Sí. Sí, acuérdense que los nervios periféricos nosotros los dividimos en 3 grupos. Motores, que es el que manda la información del cerebro a los músculos para movernos. Sensitivos, que es los que nos manda información de todo nuestro medio externo por medio de la piel, de los órganos del gusto, vista, tacto, y que mandan señales al cerebro para ver cómo está nuestro medio ambiente. Y hay un tercer grupo de nervios que se llaman autónomos o automáticos. Estos nervios nosotros vamos a establecer si hay un control automático en el mismo en nuestros órganos. Por ejemplo, el corazón. El corazón late, ¿sí? Y esto está regulado por nuestro cerebro.
nuestro cerebro le manda señales en forma que nosotros no estamos controlando, sino es un sistema automático o autónomo, y que manda por medio del nervio vago señales al corazón para latir más o latir menos. En pacientes con neuropatía diabética empiezan a tener taquicardias y bradicardias, o sea, corazón lentos y se pueden desmayar, o corazón bien rápido, ¿sí? Y eso puede provocar problemas de salud, con datos clínicos del paciente donde se pueden desmayar o pueden sentir que les falta el aire a los pacientes. Dice, ¿todo eso por neuropatía diabética? Sí, todo esto puede pasar. También pueden tener problemas para hacer pipí, para hacer popó, donde pueden tener estreñimiento, incontinencia urinaria e inclusive disfunción eréctil en los hombres por neuropatías diabéticas. Entonces es algo que tenemos que controlar desde ya. Acuérdense, la primera manifestación clínica y que todo paciente diabético debe de ser consultado al menos una vez al año en su clínica, en su consultorio, el médico que está llevando su caso, es ver la vibración, ¿sí? Con un diapasón en partes periféricas, manos y pies, tobillos y en las muñecas. Si el paciente no siente la vibración en forma correcta, ¿sí? Con este diapasón, lo más probable es que estemos iniciando con neuropatía diabética y ese es el inicio. Si trae estos datos, ya iniciar medicamentos y control de la dieta para mejorarlo. Ya cuando el paciente viene y se queja de que, ay doctor, es que ya se me duermen las manos y los pies, es que ya va a avanzar la enfermedad. Va en estadio 1 de 3. Estadio 2 es cuando tienen los pacientes ya alteraciones de disautonomías iniciales distales, como pérdida de vello, cambios en la coloración de la piel. Y el dato de la neuropatía, cuando ya es severo o avanzado, ya tiene disautonomías en órganos intraabdominales o intratorácicos. Entonces, puede llegar a ser tan grave, sí, gracias a Dios, no todos los pacientes llegan a tanto, sí, se pueden controlar a tiempo, pero sabiendo qué pacientes ya tienen estos datos clínicos para poder controlarlos a largo plazo. Como paréntesis fuera de esto, era la última pregunta, hoy es el Día Mundial de la Epilepsia. Es una enfermedad muy difícil. Como tip, por favor, todo paciente con epilepsia, métase a la página de la ILAE. ILAE son las siglas en inglés de International League Against Epilepsy o Liga Internacional contra la Epilepsia, y que ahí, inclusive en español, vienen recomendaciones, manejo, qué hacer si tu paciente convulsiona, cuáles son los mejores medicamentos para cada tipo de crisis y cuáles son los mejores estudios para cada tipo de crisis en los pacientes. Si tienen más dudas también de epilepsia, vamos a abrir un nuevo capítulo para hablar acerca de esta enfermedad. En futuras ocasiones, la próxima semana, vamos a hablar de miastenia gravis y luego vamos a ver otros temas, entre ellos epilepsia, para tener a nuestros pacientes bien controlados. Si tienen más dudas o preguntas acerca de este o los temas que vendrán a futuro, síguenos en nuestras redes sociales y por favor deja tus preguntas para nosotros poder contestarlas en este tipo de preguntas y respuestas. Si tienes otras dudas más específicas, déjanoslas saber por favor en redes sociales y yo también trataré de contestar cada una de ellas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que haya llegado esta información a la persona adecuada y entre mejor tengamos nuestra salud en México, es para nosotros un mejor control como médicos. Nos vemos en Neuromesa, cuídense bastante, nos vemos el próximo martes. Saludos.